adoramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo. Señor, si aquellas personas que van a escuchar tu palabra, Señor, tienen alguna dolencia, te rogamos, Señor, que tú sanes los corazones, restaures los corazones. Y también, Dios mío, que tú los conviertas, Dios mío, a tu luz admirable, Padre. Y sálvalos de esta mala generación, Señor, que es mala y perversa, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te rogamos que nos hables, Señor, directo al corazón. Y que nos enseñes solo lo que está escrito, Señor, en el nombre de Jesús. Y no nos dejes, Señor, apartar ni a diestra ni a siniestra, Señor. Solamente lo que está escrito, eso es lo que vamos a analizar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Santo Dios, aleluya. Bendita presencia de Dios. Eres bienvenido a este lugar, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 3. Alabado sea Dios. El libro de Mateo capítulo 3. Santo y poderoso Dios. Le damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 3 nos habla allí del mensajero que clamaba en el desierto, o sea, Juan el Bautista, que vino preparando el camino del Señor, que venía predicando, alabado sea Dios, el arrepentimiento y el bautismo en aguas para perdón de pecados. Alabado sea Dios. Y dice que estaba junto allí al Jordán. Y él venía predicando en el Jordán y bautizando a las personas, pero principalmente venía predicando el reino de Dios. Venía predicando la palabra del Señor. Venía con el espíritu y el poder de Elías. Venía con un poder y venía con esta persona, estaba llena del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Por qué estaba llena? Porque esta persona no se le callaba a nadie. Esta persona les predicaba, alabado sea Dios, lo que él tenía que realmente predicar. O sea que tenía bien los pantalones calzados y las zapatillas bien calzadas y no tenía temor de nada porque él hablaba lo que tenía que hablar, daba el mensaje que tenía que dar, alabado sea Dios, y las personas eran conmovidas, eran compungidas, alabado sea Dios, y le preguntaban qué es lo que tenían que hacer y él decía, bueno, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado o está cerca. A su nombre sea la gloria. Y si nosotros meditamos en este pasaje y meditamos en los otros pasajes, siempre Dios mandaba a sus mensajeros, mandaba a sus siervos a predicar el arrepentimiento a su pueblo. Antes del Señor ejecutar los juicios sobre su pueblo, que era un pueblo pecador, alabado sea Dios, que era un pueblo pecador, que era un pueblo cargado y lleno de maldad, que hacía todo lo contrario a lo que Dios le mandaba para hacer, alabado sea Dios, de él y sus gobernantes. Pero ¿qué hacía? El Señor, antes de ejecutar esos juicios, Él le mandaba profetas, Él le mandaba videntes, Él le mandaba, alabado sea Dios, personas llenas del Espíritu Santo para predicar el año agradable del Señor y el alabado sea Dios,
y predicaban el arrepentimiento, que se arrepintieran, que se volvieran a los caminos del Señor, que volvieran a las sendas antiguas, que volvieran alabado sea Dios, a la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, se ha cambiado todo ese mensaje. Se ha cambiado el mensaje por algo livianito. Que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Dios quizás, si está en su voluntad, te va a dar todo lo que tú quieras o todo lo que Él quiera darte. Pero si no hay arrepentimiento, Él no te puede dar nada. A su nombre sea la gloria. Y esa es la palabra, hermano, clave para este día y para este momento y para todo lo que nos queda: arrepentimiento. Cosas que vemos y le hacemos más caso a muchas personas y que no están arrepentidas y que se burlan de nosotros y de las cosas de Dios, y nosotros, hermanos, estamos presas o somos, alabado sea Dios, somos manejados o manipulados, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, por esos espíritus engañadores y por no haber un arrepentimiento genuino. Juan el Bautista, hermano, vino predicando el reino de Dios. Juan, dice la palabra de Dios allí en Lucas, que su padre fue Zacarías, alabado sea Dios, y su madre fue Elizabeth. Y ellos en su tiempo dice que vino a cumplir su oficio allí en el templo de Jerusalén, y dice que Zacarías estaba allí ministrando al Señor, alabado sea Dios, y un ángel del Señor se le presentó allí donde él estaba y le dijo: no temas, vas a tener un hijo, van a tener un hijo, tus oraciones fueron contestadas, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún dentro del vientre de su madre. A su nombre sea la gloria, y este niño será grande delante del Señor. A su nombre sea la gloria. Y dice que Zacarías dice: ¿cómo creeré esto si nosotros somos viejos? Bueno, y esta es la señal. Te vas a quedar mudo hasta que el niño fuere destetado, o hasta que el niño fuere, alabado sea Dios, allí nacido. Y dice que cuando salió, cuando terminó su quehacer allí, dice que la gente estaba afuera y él quería hablarle pero no podía. Y dice que la gente entendió que había visto una visión. Y él cayó durante 9 meses hasta que nació Juan el Bautista. ¿De qué grande es el Señor? Confirmando siempre su palabra. A su nombre sea la gloria. Y dice que después, hermano, se le fue abierta la lengua, o fue suelta esa ligadura que tenía, y empezó a hablar las grandes y maravillas de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero qué lindo es el Señor, porque Juan dice que tenía un vestido de cuero, pero de camello, y su cinturón era de cuero, y nada más, comía miel y langosta silvestre. Y él venía predicando lo que muchos se callaban, lo que muchos sacerdotes callaban, y lo que muchos sacerdotes o líderes, hermanos, apañaban. Nos escapa la realidad de hoy en día. ¿Dónde están los Juanes del Bautista? ¿Dónde están aquellos profetas, hermanos, que hablaban de parte de Dios, llenos del Espíritu Santo, que no tenían miedo a hablar a nadie ni a nada? Es que realmente hoy se necesita todas esas clases de personas. Pero ¿y dónde están? Si la mayoría hay que ir a buscarlo a sus casas, hermano, para que vengan a congregarse. A su nombre sea la gloria. Y otros que no quieren, hermano, tomar el lugar que realmente, o el papel que realmente Dios quiere que tomen. A su nombre sea la gloria. Pero dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3 de San Mateo, verso 1 en adelante, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, en aquellos días, alabado sea Dios, dice que Juan el Bautista vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan estaba en el desierto y predicaba el reino de Dios. Predicaba,
a un lugar cerca del agua, pero también tenía que estar cerca de un camino para que lo escucharan las personas que pasaban por ese lugar. Y él les predicaba. Dice, en el desierto de Judea y diciendo, ¿y qué decía Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué lindo, hermano, esta palabra. Porque Juan el Bautista venía con palabras de arrepentimiento. No venía con mucha sabiduría, no venía con muchas palabras. Él venía haciéndole caso a lo que el Espíritu les daba que hablar. Y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba acercando el reino de los cielos. Se acercaba cada día más. Pero para entrar al reino de los cielos, para poder palpar el reino de los cielos y para poder estar en la presencia de Dios y para poder irse para el cielo, es necesario que arrepentirse. Es necesario cambiar de vida. Es necesario volvernos de nuestros malos caminos y empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Muchos dicen, pero ¿y de qué me tengo que arrepentir? Porque a mí me pueden decir, ¿y de qué me tengo que arrepentir, hermano? Si yo, como siempre me dicen, ofrendo, si voy a los servicios, si escucho la palabra de Dios en casa, estudio la Biblia en casa, la leo de la Biblia en casa, y podrá decir, sí, está bien todo lo que ustedes quieran, pero la Biblia nos habla de que, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una persona arrepentida, una persona realmente arrepentida, que ya no quiere vivir más la vida que vivía llena de pecado, adulterando la palabra o adulterando cualquier cosa, robando, estafando, mintiendo, engañando, dice que se arrepiente y deja toda esa mala manera de vivir y se arrepiente y se vuelve a los caminos de Dios y ya es otra persona. Significa que arrepentimiento significa volvernos de nuestros malos caminos y empezar a hacer lo recto y lo correcto delante de ¿quién? No de los hombres, sino delante de Dios. A su nombre sea la gloria. O sea que ya se arrepiente y en ese mismo momento se arrepiente, se aparta, se empieza a santificar, se empieza a purificar en el Espíritu y empieza a dar fruto digno de arrepentimiento y empieza a acercarse al reino de los cielos porque empieza a amar a Dios y empieza a guardar sus mandamientos. A su nombre sea la gloria. Y la empieza a escudriñar a su palabra, a la palabra de Dios. Arrepentimiento. Esto es una palabra que al ser humano no le gusta. No le gusta arrepentirse, ni de los malos caminos, no le gusta arrepentirse de los malos consejos, no le gusta arrepentirse de los malos pensamientos, no le gusta arrepentirse de las habladurías, del chisme, no le gusta arrepentirse de nada. Y siempre la culpa la tiene fulano, mengano, sultano y nunca mira la mota y la viga que tiene tiene en sus ojos o en nuestros propios ojos, porque siempre el ser humano está más acostumbrado a mirar las pajas de los demás que no su propia viga y no su propio problema. A su nombre sea la gloria. En el diccionario de lengua castellana, arrepentimiento dice sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasada. Eso es lo que significa arrepentimiento. Siempre estamos diciendo que el diccionario es de lengua castellana y también es un diccionario hecho por personas que están en el mundo, o sea que no es cristiano, pero a veces es más claro que los propios cristianos. Entonces dice, es un sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasada. Arrepentimiento activo, dice el diccionario, es el que manifiesta el reo con actos destinados a reparar el daño ocasionado o facilitando su castigo y que constituye una circunstancia atenuante. Pesar de haber hecho alguna cosa, o sea, de alguna cosa mala.
Usted cuando habla mal del que está predicando, que es un siervo de Dios, cuando usted se levanta contra una persona que es de Dios realmente, ¿no le da pesar, hermano, en su corazón levantar falsas calumnias o levantar falsos testimonios o de acusar de algo que no ha cometido? ¿No le entra el chucho, no le entra el pesar? ¿No la conciencia no le acusa a su conciencia que se está levantando contra el siervo de Dios? También en la palabra de Dios dice, cuando David se levantó contra, alabado sea Dios, Saúl se levantó contra David, lo entregó 3 veces el Señor a Saúl en manos de David. Y esas 3 veces David le perdonó la vida. Guárdeme, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque por más que él hubiese desobedecido a Dios, por más que él se levantara contra David, contra él no iba a levantar la mano, ni iba a decir mal del siervo de Dios, del que había ungido Dios por rey. ¿Por qué? Porque David era un corazón cuyo corazón era perfecto, era igual que Dios. Hoy en día, hermano, la gente se levanta contra fulano, contra mengano, contra sultano y la lengua pasea toda la tierra. Cuando les van a predicar, en vez de predicarle de Cristo, del arrepentimiento, van y vienen y te predican de fulanito, de menganito, de sultanito, porque sultano me hizo esto, sultanito me hizo lo otro. ¿Acaso nadie tiene problema y nadie tiene defecto? Y todos son perfectos. La palabra del Señor me dice que tenemos que arrepentirnos. Para creer en el reino de Dios o para creer en Jesucristo, yo tengo que arrepentirme. Porque en mi vieja naturaleza yo no puedo llegar al cielo, o en mi carne no puedo arrepentirme y no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Ahora dice, el que manifiesta el reo con actos, dice, destinados a reparar el daño ocasionado o facilitando su castigo y que constituye una circunstancia atenuante. O sea, hermano, que si, por ejemplo, uno roba cierta cosa, X cosa, el culpable que hizo eso se apesadumbra en su corazón y en su mente te van a acusar, estás haciendo mal delante de Dios porque Dios te está mirando. ¿Y qué es lo que hace el reo? ¿Qué es lo que hace esa persona que pecó, que robó, que estafó, que hace cualquier cosa? Viene y se presenta delante de las autoridades, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, vienen delante de las autoridades y dicen, yo cometí ese delito. Y aquí está lo que robé, aquí está lo que estafé, y aquí está el daño que yo ocasioné. No lo veo eso. No veo, hermano, los hermanos que cuando se acusan falsamente, no veo, he pecado delante de Dios, pero perdóneme, hermano, porque yo pequé delante de Dios, porque hablé mal de usted, hablé mal de fulano, hablé mal de sultano, y mi lengua se paseó por toda la tierra ensuciando a mucha gente inocente que nada tenía que ver y que nada de lo que dijera fue cierto. Yo no he visto a ningún hermano que haga eso, hermano. Y siguen ensuciando, porque la conciencia se va cauterizando y ya no sienten nada, porque están acostumbrados a pecar. ¿Y dónde está el arrepentimiento que Dios quiere? ¿Dónde hay un corazón, alabado sea Dios, contrito y humillado, que el Señor no lo desprecia? Pero después, hermano, con nuestra lengua paseamos y estamos más cerca de Dios que cualquier otro. O nos jactamos cuando viene una palabra y nos imaginamos que es para fulano, mengano y sultano, pero resulta que la palabra es para mí primero y para todos los que me van a oír. Dios quiere arrepentimiento. Todos los días, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino delante de Dios, para empezar a buscar de Dios y para poder ser lleno del Espíritu, tenemos que y necesitamos un verdadero arrepentimiento, volvernos de nuestros malos caminos y parar, no dejar contaminar, parar.
porque me estoy haciendo cómplice de lo que me están hablando, porque estoy ensuciando, porque yo no sé si realmente es cierto o verdad. Y si es cierto, ¿qué nos interesa? Hay que orar por las almas para que vengan y procedan al arrepentimiento. Si Jesús perdonó a las prostitutas y le dijo, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? ¿A dónde están? Dice que del más chico hasta el más grande tiraron las piedras ahí. ¿Por qué? Porque acusado su conciencia por lo que dijo Cristo, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Y si somos seguidores de Cristo, y si estamos siguiendo sus pisadas, ¿qué nos interesa lo que están los hechos? Si uno tiene que rogar por las almas, hermano. ¿Dónde está el verdadero arrepentimiento del pueblo de Dios? Que clama por las almas, que ama las almas. A su nombre sea la gloria. Es el verdadero arrepentimiento. Teniendo el amor de Dios, no significa, hermano, que nos van a agarrar de bobo. Hasta ahí. Pero el amor de Dios, hermano, cubre mucho más allá. ¿Dónde está la misericordia que Dios nos tiene? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? No dice hasta 7, Señor. No, yo no te digo hasta 7, hasta un 70 veces 7. Y no hay que hacer la multiplicación, sino que todas las veces que pecare tu hermano contra ti, ve y perdónale, pero de corazón. Porque si no se tiene que ver si realmente perdonaste de corazón o no. Por eso, hermano, a mí me indigna todo esto. Me indigna, hermano, ver cómo pueblo de Dios, hermano, le da rienda suelta al enemigo. Cómo le da rienda suelta, hermano, a las cosas que el Señor realmente es algo maravilloso que nos habla. Y despreciamos, hermano, la palabra del Señor por hacerle caso a los demonios. Por hacerle caso a gente endemoniada. A los apartados, a los descarriados, hermano. Hay que orar por ellos. Pero para que conviértelo, Señor. Porque no podemos escupir para arriba. No nos podemos creer que somos mejores que nadie, hermano. Cristo es el mejor de todos. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. A su nombre sea la gloria. Pero Dios quiere arrepentimiento, principalmente primero de su pueblo, para después que las demás personas vengan y procedan al arrepentimiento. No dejamos pasar ni una alfiler, hermano. No dejamos pasar nada. Gente que se cree, no sé, hermano, lo más grande en su oficio. Y aún a los que se creen más grandes en su oficio son los primeros en caer. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque el engrandecimiento y todas las cosas que vienen por el agrandarse y andar jactándose de lo que uno hace, después viene el que dice, viene la altivez y la soberbia. Y antes del quebrantamiento viene la altivez y la soberbia. Y nos duele, hermano, cuando somos quebrantados. Nos duele cuando el Señor nos amonesta. Nos duele cuando esto y lo otro. Bueno, entonces arrepintámonos de corazón y apartémonos de los que nos está haciendo mal. ¿Y por qué no paramos lo que realmente tenemos que parar? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nosotros no empezamos a ver, Juan el Bautista vino predicando el reino de Dios, vino predicando el arrepentimiento en agua para perdón de pecado. Por eso la gente que se arrepentía, pero le decía, maestro o señor, ¿qué debo de hacer? Bueno, el que tiene 2 túnicas, dé una. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es un verdadero arrepentimiento. Que los egoístas, que lo que quieren todo eso, acaparar con todo, con la comida y con la ropa y con todo, bueno, ¿para qué lo quieren tener el ropero lleno o la cena llena de cosas? ¿Para qué? Si lo que has provisto, ¿para quién va a ser si hoy vienen y te piden tu vida? Eso se llama egoísmo. Y un egoísta, hermano, no entra al reino de los cielos. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Un egoísta, hermano, cuando vemos que un egoísta, que fue egoísta toda una vida, y hay un verdadero arrepentimiento y viene Dios a su vida, cambia de manera de ser y empieza a ser dadivoso, empieza a dar todo lo que tiene.
No se queda sin nada. Empieza a dar lo que le sobra. ¿Y a quién? A los necesitados. Por eso el joven rico, cuando el Señor le dice, ¿y qué cosa? Todo eso lo he guardado de mi juventud. Y el Señor le dijo, y dice que desde ese momento lo amó porque sabía que había guardado de su juventud. Pero una cosa te falta. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que posee y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Y esta persona, porque amaba las cosas terrenales, porque tenía al Dios Mamón en su corazón, y tenía egoísmo también en su corazón, porque no le quería dar a los demás lo que él tenía. Dice que se retiró apesadumbrado. Se retiró triste de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente, estaba todo basado en aquí abajo. Por eso el Señor le dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Si hoy vemos, hermano, las iglesias llenas, hermano, de gente que dice ser llena del Espíritu y anda calumniando, anda hablando, anda blasfemando, hermano, y anda ensuciando gente, anda mintiendo, anda engañando, y aún hasta andan robando, hermano, porque las cosas que le tienen que dar a Dios no se las dan. Eso es lo fundamental. Y después los otros, hermano, que andan robando cualquier cosa. Y a veces nos creemos mejores que los demás. ¿Cómo podemos ser de testimonio, hermanos, para los de afuera, si realmente lo que tenemos que cambiar no solo de afuera? Primero somos nosotros que tenemos que cambiar. Tenemos que volvernos a arrepentir. A su nombre sea la gloria. Por eso Cristo, hermano, mandó a Juan el Bautista. Por eso Cristo, cuando vino, hermano, alabado sea Dios, y el primer mensaje que le dio a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de él, a todos sus hermanos, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan, lo dijo allí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. A su nombre sea la gloria, el Señor Jesucristo. No vino diciendo cualquier barbaridad. Y queremos un avivamiento y todo lo demás. Para tener un avivamiento en mi corazón y para estar avivado en las cosas de Dios, yo necesito un verdadero arrepentimiento. De estar arrepentido de mi vieja vida y que mi vieja vida ya no venga más. Ser una nueva persona. Como le decía los soldados a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Bueno, no extorsionéis a nadie. Y contentados con vuestro salario. Gente, hermano, metida dentro de la iglesia, trabajando en 2 o 3 o 4 trabajos, llenando el tiempo, mano vacío, y está desperdiciando el tiempo precioso que tenía antes para estar en la presencia de Dios, y ahora no lo tiene más. ¿Por qué? Porque se dedican al trabajo, se dedican a mamón. Se dedican, hermano, a estar postrados delante del diablo, que el Señor lo reprenda, porque lo único que quieren son las riquezas de este mundo. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y si Dios lo puede dar. Porque si uno busca a Dios, Dios te lo da. Dios te da la riqueza primero espiritual, para después dártela igual toda la de acá abajo. Pero siempre y cuando, hermano, Dios no te va a dar algo para que te pierdas. A su nombre sea la gloria. ¿Y a cuántos hoy el Señor ha cortado? ¿A cuánto hoy el Señor está con el hacha puesta y ya lo está por cortar? Porque la gente ya no hace más fruto digno de arrepentimiento. Mire lo que sigue diciendo el diccionario. Pesar de haber hecho alguna cosa. Usted cuando peca o cuando hace algo indebido, ¿no tiene un pesar? Y si se arrepintió en serio, ya no lo va a hacer más, ni va a dejar que el hermano o la hermana peque, sino que va a poner un alto. No, stop, ya no me interesa. Hay que orar por esa alma, así como hay que orar por la tuya, para que vuelvan al camino del Señor, para que empiecen a buscar de Dios, porque si nosotros nos vamos y Cristo viene y nos lleva a su presencia, ¿qué va a hacer de esas almas? Que están presas por los demonios y por los delitos y pecados y por no quererse arrepentir. Hay que empezar a orar, hay que volver a empezar a evangelizar a la gente
¿Y la iglesia cómo está? A su nombre sea la gloria. Ya no importa fulano, no importa mengano, importa lo que yo haga delante de Dios y nada más, hermano. Y lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos pide para hacer. A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo. Santo Dios, aleluya. Compunción, dice, alabado sea Dios, contrición y atrición, dice, son casi exclusivamente términos religiosos, aleluya, que se distinguen entre sí, dice, dentro de la idea de arrepentimiento. Por lo tanto, dice, lo que incluye el arrepentimiento, dice, por lo tanto, arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado, dice, el apartarse del pecado y el acercarse a Dios. Y que apartarse es este. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. Porque ya tiene que ser otra persona, ya no va a pecar más, ya no va a fumar más, no va a tomar más, no va a salir más a los bailes, no va a salir más a los antros de perdición, ya no va a salir más, alabados a Dios, a los fútbol ni a nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar dentro de su corazón y dentro de su vida a través del Espíritu Santo, y a esa persona lo va a ir transformando mientras él haga lo que Dios quiere que haga. No digo que no va a ir, pero Dios le va a poner un alto y te va a poner a discernir. ¿Es de Dios que vaya? ¿Sí o no? Ya a la fiesta, a los cumpleaños, ya no vas a ir porque allí no está Dios. Mire, hermano, yo tengo a mi familia de sangre que festeja cumpleaños. Yo antes lo festejaba, pero ahora yo no lo festejo más. Me han invitado a fiestas, me han invitado a cumpleaños de 15, de sobrinos, de sobrinas, de todo lo demás, tanto mío como de mi señora. Nos han invitado, hermano, y uno no siente deseo de ir. Y uno lo primero que dice, no. Ah, sí, porque no vas porque te prive la religión. No, a mí la religión no me prive nada. A mí la iglesia no me prive nada, porque la Biblia me dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito hacer, pero no todo. No me dejaré dominar por ninguna de ellas, me dice el Señor. Y si mi debilidad era la de mi vida antes, ¿cómo yo voy a ir a estar enfrente de la bebida? Yo sé que Cristo me hizo libre, pero ¿cómo lo voy a tentar a Dios, hermano? Yendo a un lugar que realmente puedo ser de tropiezo para mi vida espiritual y para acercarme a Dios. Y después, ¿cómo yo arreglo, hermano, la situación si yo caigo? ¿Usted me entiende lo que quiero decir? No es que nadie me prive para ir. Es que ya hay algo dentro de mí que me dice, no podés ir, porque allí no voy a estar yo. ¿Y de cuántas cosas me ha librado el Señor, hermano? Por retraerme y quedarme en mi casa. Con mis compañeros de trabajo, hermano, cuántas veces me han invitado a tener una cena, alabados a Dios, con toda mi familia, una cena de despedida de año. Gloria a Dios que la tengan. Y me alegro que se reúnan. Pero yo no voy a fiesta. Yo no participo de fiesta. Y no es porque no quiera. Es porque no debo de ir, porque allí no va a estar Dios. No va a estar el Señor. Porque si Dios me sacó de eso, ¿por qué yo voy a ir de vuelta a tentar a Dios con esas cosas? Y gloria a Dios, hermano, que a mí me dejen solo y que no. Gloria a Dios. Yo saludo a uno o a otro. El saludo no se le niega a nadie. Pero después de ahí, hermano, yo estoy bien con mi Señor y mi conciencia está bien delante de Dios. Porque trato de hacer lo que es correcto y digno delante de Él. Yo quiero agradar a Dios. Y si quiero agradar a Dios, ya no estoy agradando a los hombres. Entonces, eso significa, hermano, lo que estaba hablando y lo que estaba leyendo aquí,
¿y qué apartarse en este? El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. ¿Por qué? Porque lo que hacía antes ya no lo va a hacer más, porque quiere agradar a Dios. Se va a santificar, se va a purificar y se va a resguardar, hermano, de todo peligro. Al igual de escuchar noticias desagradables, de escuchar de repente o de ver informativos, ya da asco, hermano, de escuchar los informativos y de ver los informativos. Por eso todo me es lícito, no todo conviene. A su nombre sea la gloria. Miren lo que sigue diciendo el material. Dice, arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Él en contra de sí mismo. El penitente no culpa a ningún otro de su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios porque se lo merece. Ese es el verdadero arrepentimiento, que solamente por mi culpa, yo antes hacía todas esas cosas, no por culpa de fulano y de mengano, no, era por mi culpa. Yo cuando decidí aceptar a Cristo, a mí nadie me amenazó o nadie me puso un revólver en el pecho para aceptar a Cristo. Yo lo acepté porque quería, porque anhelaba tener a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Al Cristo vivo en mi vida y en mi corazón. Al que me transformó y me sigue transformando. Al que se me salvó de una muerte segura. Y al que me rescató a mí y a mi familia, hermano. De mi mala manera de vivir. ¿Cómo yo voy, hermano, a volverme atrás del santo mandamiento de Dios? Por eso siempre debemos de autoanalizarnos. Por eso siempre debemos de velarnos a nosotros mismos, a ver qué es lo que hacemos y qué es lo que no. A su nombre sea la gloria. Porque ¿quién dice la palabra de Dios entenderá sus propios errores? Arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A su nombre sea la gloria. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesares todos tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Y el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Porque para eso es la sangre, para limpiarnos de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Además dice, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. Pero lleva a renunciar. Y hay pueblo que todavía no ha renunciado. El pecador dice arrepentido, toma la determinación de no volver a él. Por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido asume su lugar ante de Dios como un condenado con justicia. Aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. Y demuestra que su arrepentimiento es real andando en la senda de justicia y en auténtica santidad. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida. Mateo 3:8. Ahora usted está haciendo un verdadero arrepentimiento de lo que era antes, lo sigue habiendo. Por eso todo aquel pecador o toda aquella persona que es hijo de Dios tiene que venir a la luz. Para que vean los demás que sus obras son hechas luz. Como lo dice San Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante. Por eso yo vengo a la luz y estamos a la luz de la palabra para ver cómo yo estoy delante de Dios. Y cuando viene la palabra y me identifica y me dice arrepentíos,
arrepiéntete, bueno, hay que arrepentirse. Y confesando todos nuestros pecados delante de Dios, dice que tenemos un abogado ante Dios. Y el que aboga nuestra causa, a Jesucristo el justo. A su nombre sea la gloria. Pero ¿estamos haciendo realmente verdadero arrepentimiento? ¿Nos estamos volviendo de todo nuestro corazón a Dios, ahí a su amonestación? Mire por un momentito allí en Marcos capítulo 1, a su nombre sea la gloria. Versos 14 y 15. Nos habla, dice que cuando Jesús principia su ministerio, San Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y miren lo que tenemos que predicar. Por el amor de Dios, hermano, no sea engañado, y usted también que me está escuchando, no sea engañado. Porque el predicador o la predicadora o el hermano que sale a evangelizar, tenemos que buscar de Dios, pero también tenemos que esperar y ser guiados de lo que vamos a decir. Y el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué es lo que nos pide Cristo? Que tenemos que arrepentirnos, volvernos a nuestros malos caminos, vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Y creed en quién? En el evangelio. Tengo que creer en Jesucristo. Creer lo que dice la Santa y Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios nos fue inspirada por el Espíritu Santo. Y bueno, y entonces, hermano, cuando Dios nos habla a través de su palabra, ¿no será el Espíritu también que nos está hablando? ¿No es la guía que nosotros tenemos para poder seguir? A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, en la antigüedad Dios protestaba, Dios amonestaba de parte de Dios, porque venían los varones de Dios, hermano, protestando y anunciando el reino de Dios y anunciando el pecado del pueblo de Dios y diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse. Un claro ejemplo, hermano, tenemos al profeta Jonás. El profeta mercenario, como le quieran decir, el profeta lo que quieran decir. El Señor vino con una visión y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica allí lo que te voy a decir. Era levantarse, ir a Nínive y abrir la boca para dejar que el Espíritu hablara. Y lo único que tenía que decir era, de aquí a 30 días, Dios va a raer esta ciudad. Dios va a mandar su juicio sobre esta ciudad si no se arrepienten. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. Desobedeció la orden de Dios, hermano, y se fue a otro lugar, a Tarsis. ¿Pero por qué se fue a Tarsis? Porque como Jonás sabía cómo era la gente de Nínive, que era una gente mala, que era una gente perversa, desde el más chico hasta el más grande, que era una gente que salía y robaba, que la gente salía, alababa a Dios y mataba igual por cualquier cosa. Y esos eran los de Nínive. Y como no quería que la gente de Nínive se salvara, se fue para otro lugar. Y cuando nosotros no le hablamos a una persona, ¿no estamos haciendo igual que Jonás? Medite por un momento. ¿No estamos siendo egoístas? ¿No estamos haciendo ya más jueces nosotros que el propio Dios? Si a nosotros nos mandó a predicar el reino de los dioses. ¿No dice que somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y bueno, si nosotros tengo que anunciar las virtudes de aquel. El poder de Dios, el poder de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué pasó con Jonás? Como estaba tan decidido a irse para Tarsis,
el Señor le levantó ¿qué? Una gran tempestad. Estaban apeligrando a que se hundiera el barco. Y después todavía decía, no, yo soy un temeroso de Dios. Porque Dios me mandó a fulano y yo me voy para allá. Nada que ver. Pero Dios dice, Jonás le dijo, arrójenme al agua y va a ver que se les va a aquietar. Y no querían, pero lo tuvieron que tirar. Y ahí hicieron una oración, hermano. Somos libres de la sangre de este hombre. Dios, al agua. Y dice que después se hizo una gran bonanza. Y ahí empezaron a creer en el poder de Dios. Pero Jonás dice que el Señor le había preparado un gran pez para que tuviera 3 días y 3 noches. En 3 días y en 3 noches ya estaba en Nínive. Y ya estaba pronto para después, como él se arrepintió desde el vientre de la ballena, se arrepintió, dice que lo vomitó la ballena, lo escupió. Y ahí empezó. De aquí a 30 días, Dios va a mandar sus juicios sobre esta ciudad. Arrepiéntanse. Y dice que la predicación de Jonás, hermano, llegó a oídos del rey. Y dice que proclamó ayuno, hermano. Y hasta las bestias estaban ayunando. Y ayunaron. Y se arrepintieron de cómo eran. Y dice que Dios vio el arrepentimiento genuino. Desde el rey hasta el más chico. Y dice que Dios perdonó a aquella nación. Pero también el que necesitaba un arrepentimiento genuino era Jonás. Porque la gente de Nínive no sabía discernir de su mano derecha con su mano izquierda. No sabía cómo era. Pero él sí sabía. ¿Y nosotros, hermano, cómo estamos? ¿Estamos siendo jueces? ¿Quién nos manda a ser jueces? ¿Quién nos manda a tener un veredicto, hermano, sobre personas, sobre alguien, o sobre esto, sobre lo otro, hermano? Si el juez de toda la tierra es Cristo, es Dios. Y dice que después que nosotros muramos, que nosotros después que nos venga la muerte, o que partamos, hermano, dice que después de esto es el juicio. Ahí yo tengo que presentarme delante de Dios, hermano, delante del trono, para ser juzgado según mis obras, sea lo que a veces haya hecho aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo. ¿Cómo me voy a transformar yo, hermano, en un juez? Es decir esto, decir lo otro. ¿Y quién soy yo? Si yo tengo que anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio del reino de Dios, el arrepentimiento en Cristo Jesús para perdón de pecado. El que lo quiera se va a arrepentir y se va a apartar de todo lo malo y va a empezar a buscar de Dios y va a empezar a congregar. Pero el que no quiere arrepentirse, el problema no es de nosotros, porque libre es de la sangre nuestras manos, de esas personas que no quieren arrepentirse. Aún, hermano, hasta de nuestros familiares que no quieren arrepentirse. Hay que orar por ellos. A su nombre sea la gloria. Vio a veces como en tremendas cosas o en cosas pequeñas, y, o sea, siempre Dios cómo revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente hemos perdonado, si realmente hemos hecho esto, siempre hemos hecho lo otro de corazón. Por nuestros actos, por nuestras actitudes, o por esto, por lo otro. Entonces, hermano, tenemos que arrepentirnos. Hoy la mayoría, hermano, de la gente está apartada de Dios, porque le predicaron un evangelio liviano, porque le prometieron algo, hermano, cosas mundanas que realmente no les vino, porque se decepcionaron de las personas que le estaba predicando, porque idolatraban, o porque idolatran. Y Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Quién somos nosotros, como decía antes, para juzgar? A su nombre sea la gloria. Si el mismo Cristo dice arrepentido y cree en el Evangelio. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que le falta al pueblo de Dios, lo que le falta a la iglesia de Dios, falta arrepentimiento.
Esas personas que se creen, hermano, que están cerca de Dios y que están tocando el cielo con las manos, hay que arrepentirse. Porque no están guardando sus mandamientos, no están escudriñando la palabra del Señor y no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y siguen predicando, hermano, un evangelio light. Nada de arrepentimiento, nada del perdón de pecado, nada. Y después, hermano, vienen las consecuencias. Fíjese los apartados, los descarriados, los que están rechazando la gloria del Señor, que no se quieren arrepentir todavía. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios le va a amonestar desde los cielos? Por profeta, por hermano, por hermana, por el teléfono, por las computadoras, por la televisión. Todos están diciendo, hermano, de Cristo. Siempre va a haber algo que te van a hablar de Cristo. ¿Por qué no te arrepientes antes de que sea demasiado tarde? Porque esto es así. Y si tenemos que seguir para adelante, no dejar que nada nos ate, sino porque Cristo es el que rompe las cadenas, Cristo es el que nos sana, Cristo es el que nos salva de una ira venidera. Y el mundo va para esa ira venidera. Y el pueblo de Dios lamentablemente está siendo igual. Porque se está dejando vencer, se está dejando vencer y arrastrar, hermano, por este mundo. Por eso tenemos que alertar, hermano, tenemos que hablar la palabra del Señor. Este es un deseo de todo, hermano, que se levante el Señor. Juan es el Bautista. Personas llenas del Espíritu, no de carnalidad. Que se dejen de mirar, hermano, los defectos de los demás. Que empecemos a mirar las virtudes, hermano. Y si no las hay, tenemos que empezar a ver todo por la fe. Y empezar a orar por las almas, que realmente que procedan todos al arrepentimiento. Porque ese es el tropiezo que tiene la iglesia. Juzgamos mucho, pero no miramos nuestras vidas. No las sacamos nuestras vidas. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo.